Como lo adelantamos entonces en el video anterior, en esta presentación nos vamos a ocupar de las funciones sintácticas de la subordinación sustantiva, ¿sí? ¿Qué funciones puede cumplir una subordinada sustantiva? Bueno, puede cumplir las mismas funciones que cumple un sustantivo. Es decir, una subordinada sustantiva puede ser sujeto, una subordinada sustantiva puede ser objeto directo, puede ser predicativo o puede ser término de sintagma preposicional. Vamos a empezar con la primera de las funciones de la cláusula subordinada sustantiva, que es la que indica que puede ser sujeto. Para eso, si ustedes tienen alguna dificultad en recordar cómo se caracteriza formalmente un sujeto, pueden ir al video 33, que era donde se abordaba este tema. Si hacemos un breve repaso, podemos recordar que el sujeto léxico podía estar formalmente representado por un sintagma nominal, por un nombre propio, por un pronombre, por un infinitivo o por una cláusula. Bueno, si ustedes vuelven a ese video, van a ver que yo les decía que en algún momento íbamos a ver cómo es que el sujeto estaba representado formalmente por una cláusula. Bueno, la subordinada sustantiva es la cláusula que puede ser sujeto. Vamos con este ejemplo. Dice, al rey no le importa qué piense Blancanieves. Bien, acá el verbo importar es algo importa o algo no importa a alguien. Tengo una estructura, ¿sí?, donde tengo que tener un sujeto. El problema que tengo acá es que tengo dos verbos. Entonces pienso, bueno, ¿cuál es el verbo principal? ¿Importa o piense? Yo les dije en el video anterior que las subordinadas estaban encabezadas, excepto las de estilo directo, por encabezadores. ¿Qué es un encabezador? Y el verbo que sigue al encabezador es piense. Entonces lo más probable es que piense Blancanieves sea una subordinada. Una subordinada que en este caso es sujeto. ¿Por qué es sujeto? Porque yo digo, algo importa. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué piense Blancanieves? Al que le importa es al rey, pero lo que importa es qué piense Blancanieves, que es el sujeto de un verbo principal que es importar. Entonces, lo que yo tengo es, al rey no le importa qué piense Blancanieves, es una cláusula que adentro tiene una subordinada que es qué piense Blancanieves. Esa subordinada es una cláusula subordinada sustantiva que cumple la función de sujeto. ¿Por qué cumple la función de sujeto? Porque está en el sujeto de la oración principal. Abarca toda la función del sujeto. ¿Qué tipo de encabezador tiene? Un encabezador que es una palabra interrogativa. Lo que tenemos que ver acá es que una vez que yo transcribo la subordinada, tengo que analizarla dentro. Tengo que piense Blancanieves. Piense, ¿sí? Blancanieves piensa algo. Blancanieves es el sujeto, piense es el verbo y qué es el objeto directo. Es lo que piense Blancanieves. De los encabezadores, nosotros podemos hacer una línea que nos muestre que ese qué es una palabra interrogativa. Vamos a ver otro ejemplo. Quienes conocen al espejito saben sus mentiras. La estructura del verbo es alguien sabe algo. ¿Y qué pasa con conocer? ¿Es conocer el verbo principal o es saber? Conocen tiene adelante una forma que es quiénes, que nosotros ya vimos en el cuadro que era un encabezador. Entonces lo más probable es que saber sea el verbo principal. Alguien sabe algo. ¿Cuál es el sujeto? Quienes conocen al espejito, él es el sujeto. Quienes conocen al espejito saben sus mentiras. Sus mentiras es el objeto directo de saben. Entonces, yo tengo dentro del sujeto una cláusula subordinada que ocupa toda la función del sujeto, ¿sí? Entonces la voy a extraer y la voy a analizar como una cláusula independiente. Quienes conocen al espejito. Conocen es el verbo. ¿Quiénes? Es el sujeto de ese verbo. Y al espejito, quienes lo conocen, es el objeto directo. ¿Cómo voy a clasificar esa cláusula? Como una cláusula subordinada, ¿sí? Porque está subordinada al verbo saber. Es sustantiva porque cumple la función del sustantivo, que es el sujeto, y la función es sujeto, justamente, porque está cumpliendo toda la función del sujeto. Y el encabezador es un encabezador relacionante. ¿Por qué es relacionante? Porque cumple función.
Vemos acá que dentro de los relacionantes aparece quiénes, ¿sí? Y quiénes entonces es un relacionante. Vamos a ver ahora otras de las funciones en las que puede aparecer una subordinada sustantiva. En este caso, objeto directo. Si ustedes tienen alguna duda sobre cómo se estructuraba formalmente el objeto directo, pueden ir hasta el video 38 en el que se analizaban los diferentes aspectos que constituían a esta función sintáctica. Vamos a ver un ejemplo. Blancanieves no notó que su madrastra la odiaba. Tengo verbo notar y verbo odiar. Digo, bueno, a ver, ¿cuál es el verbo principal? Tengo dudas. Blancanieves no notó algo. Blancanieves no notó esto. Odiaba. ¿Odiaba? Antes de odiaba hay un encabezador, que es qué. Si se llama encabezador es porque encabeza algo, ¿no? Una subordinada. Entonces tengo que deducir que el verbo notó es el verbo principal. Alguien nota algo. Tengo que tener un sujeto y tengo que tener un objeto directo. Blancanieves es el sujeto. Que su madrastra la odiaba es el objeto directo, es el algo. Vamos a ver en esta diapositiva, como lo venimos haciendo en las otras diapositivas, cómo yo puedo identificar que es un subordinante, porque está en el primer cuadro, en la primera columna del cuadro de encabezadores. Vamos a ver otro ejemplo distinto, que es un ejemplo similar a uno que habíamos visto en el video anterior. Blancanieves preguntó si el bosque era peligroso. Bueno, si vamos por la foto, no era peligroso el bosque. Alguien pregunta algo, alguien preguntó algo. Tengo que tener un sujeto y un objeto directo, ¿sí? Acá el problema es que tengo dos verbos, tengo preguntó y tengo era. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el verbo principal? ¿Preguntó o era? A ver, pero antes de era, ¿qué tengo? Un sí. Y si nosotros nos recordamos el cuadro de los encabezadores, sí era un encabezador, ¿sí? Entonces, lo más probable es que el verbo principal sea preguntó. Bien, vamos a hacer el análisis. Blancanieves es el sujeto, preguntó si el bosque era peligroso, es el predicado, y lo que preguntó, es decir, Blancanieves preguntó algo, un verbo de decir, ¿sí? Que lleva indefectiblemente un objeto directo. Lo que preguntó, si el bosque era peligroso, lo preguntó, es el algo, ¿sí? Es un objeto directo. ¿Qué pasa con ese objeto directo? Tiene un verbo adentro. Ese verbo es un verbo conjugado, ¿sí? Y tiene un encabezador. Por lo tanto, ese objeto directo no es cualquier objeto directo, es una cláusula subordinada sustantiva. Yo la voy a transcribir, la voy a sacar de ese espacio de objeto directo y la voy a analizar como una cláusula independiente. Entonces, el bosque era peligroso. El sujeto es el bosque. El verbo conjugado es era. Y peligroso es el predicativo subjetivo obligatorio porque era es un verbo copulativo. Sí es un subordinante. ¿Por qué? Porque no cumple función. ¿Está dentro de la cláusula? Sí, está dentro de la cláusula, pero está fuera de la estructura sujeto-predicado. Como vemos en el cuadrito, sí es uno de los subordinantes, de la columna de los subordinantes, que no cumple función. Vamos a ver otro ejemplo. Los enanitos sabían de dónde venía. Se refieren a Blancanieves, ¿de dónde venía Blancanieves? En este caso es importante que ustedes presten atención al análisis de esta oración, de esta cláusula, porque es una cláusula que después cuando las comparemos con los términos de sintagma preposicional nos va a presentar alguna duda. Por eso hay que tener bien en claro la estructura del verbo. Yo puedo dudar si el verbo principal es habían o si es venía, ¿sí? Pero si yo miro venía, tengo antes un dónde y un de. Lo más probable es que venía sea el subordinado. Entonces, si pienso que sabían es el verbo principal, voy a hacer la prueba. Alguien sabía algo. ¿Quién es el alguien? Los enanitos, ¿sí? ¿Quién es el algo? ¿De dónde venía? Blancanieves, obviamente. Los enanitos es el sujeto, sabían es el sujeto que concuerda con los enanitos y lo que sabían, ¿sí? Es el objeto directo. Lo que sabían es de dónde venía. Fíjense que ese de queda dentro de la preposición. Y ahora vamos a ver por qué queda dentro de la preposición. Es fundamental que ustedes puedan entender por qué queda dentro y en qué contextos va a quedar afuera la preposición. Acá el verbo sabía me pide que todo eso sea objeto directo, es decir, los enanitos sabían algo.
¿Qué es lo que sabían en los enanitos? Lo sabían. ¿De dónde venía? Bien, entonces yo voy a analizar la subordinada, que cumple función de objeto directo porque en la principal es toda objeto directo, y la voy a transcribir. ¿De dónde venía? El verbo es venía, ¿sí? El sujeto, nosotros lo vamos a reponer por el contexto, es Blancanieves. ¿Y qué es ese de dónde? ¿Por qué queda dentro? Queda dentro porque el verbo venir es un verbo que pide un circunstancial de procedencia. Venía de la casa, venía del palacio, venía del bosque, ¿sí? ¿De dónde venía? Entonces, toda esa estructura va junta, ¿sí?, con la preposición, porque es una preposición que pide el verbo venir, que es el verbo de la subordinada. Por lo tanto, vamos a clasificar la subordinada como una cláusula subordinada sustantiva, función, objeto directo, porque es la función que cumple en la oración. Y el encabezador es una palabra interrogativa. ¿Por qué? Porque dónde, ¿sí?, cuando está acentuado, obviamente forma parte de la columna de las palabras interrogativas. Ahora vamos a comparar esta otra función de objeto directo que vimos con la función de término de sintagma preposicional. Nosotros abordamos las preposiciones en el video 16 y el sintagma preposicional en el video 24. Por lo tanto, si tienen alguna duda sobre la estructura del sintagma, pueden volver a cualquiera de esos videos. De todos modos, vamos a repasar en esta diapositiva cuál era la estructura que nos va a permitir comprender las subordinadas sustantivas término de complemento o término de sintagma preposicional. Ambos nombres son válidos y se refieren a la misma estructura. La estructura del sintagma preposicional era preposición más término. Yo tenía cualquier preposición del grupo de las preposiciones y después tenía un término. Nosotros habíamos visto en su momento, en los videos dedicados a la preposición o al sintagma preposicional, que ese término podía estar formado estructuralmente por distintas construcciones sintácticas. Podía aparecer un sintagma nominal, podía aparecer un adverbio, podía aparecer un adjetivo y también podía aparecer una cláusula. Vamos a ver este ejemplo. Dice, la madrastra confiaba en que la manzana la mataría. A Blancanieves, pobrecita. Entonces, yo tengo dos verbos conjugados. Confiaba y mataría. Me pregunto, ¿cuál es el verbo principal? ¿Confiaba o mataría? Si los miro un ratito, voy a ver que mataría tiene adelante un qué, que es un encabezador, porque yo ya estudié los encabezadores del cuadro, ¿sí? Y a esta altura repetí tantas veces que el verbo tiene adelante un encabezador que ya lo pueden deducir solos y tranquilamente, y mientras yo voy a tener ganas de comerme la manzana envenenada, ustedes van a estar contentos de haber descubierto esto. Entonces, el verbo confiaba es el verbo principal. Alguien confía en algo. A ver, ¿qué tiene de particular este verbo? Que yo no digo alguien confía algo, yo digo alguien confía en algo. Vamos a hacer el análisis sintáctico. La madrastra, sujeto, núcleo madrastra, predicado, confiaba en que la manzana la mataría, a Blancanieves. Confiar en, insistir en, ¿sí? Verbos que piden complemento de régimen, es decir, un complemento formado por una preposición más un término. Confiar en algo. En que la manzana la mataría es el complemento de régimen, ¿sí? Esto es una función sintáctica que nosotros ya analizamos. La diferencia entre lo que veníamos viendo y lo que vemos ahora es que este término de preposición puede estar completado, digamos, por una subordinada sustantiva que tiene un verbo conjugado. Entonces, cuando hagamos el análisis de la subordinada, lo que vamos a transcribir es simplemente el término, ¿sí? El término es que la manzana la mataría. Vamos a analizarla internamente. La manzana es el sujeto, mataría es el verbo, la es el objeto directo y que es un subordinante que no cumple función. Bien, ¿cómo la voy a clasificar? Y acá viene la clave. La voy a clasificar como una cláusula, porque es una cláusula, tiene su propio verbo conjugado. La voy a clasificar como subordinada sustantiva, porque está cumpliendo la función de una subordinada, de un sustantivo.
pero la función va a ser función término de sintagma preposicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la subordinada es el término del sintagma, ¿sí? Es el término de ese sintagma preposicional, como antes veíamos que había términos que eran adverbios o que eran sintagmas nominales. En este caso, el que es un subordinante que no cumple función. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Recién veíamos un ejemplo de una cláusula subordinada sustantiva, función, término de sintagma preposicional, y ese sintagma preposicional aparecía adentro del complemento de régimen. Pero el término de sintagma preposicional o el sintagma preposicional puede aparecer en cualquier función sintáctica. ¿Bien? Pero no, la denominación de la subordinada no se hace por la función sintáctica de la principal, sino simplemente porque es término de preposición. ¿Sí? Bien. La prueba de que Blancanieves no había muerto la paralizó a la madrastra, porque la madrastra la quería envenenar. Entonces, algo paralizó a alguien. Entonces, la prueba de que Blancanieves no había muerto es el sujeto. Eso la paralizó a la madrastra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo dos verbos conjugados. Tengo había muerto y paralizó. Pero si yo miro había muerto, adelante tiene un qué. Otra vez, tengo un subordinante, ¿sí? O un elemento que me está, marcando que hay una subordinada. Algo paralizó a alguien, ¿sí? La prueba de que Blancanieves no había muerto la paralizó. ¿Cómo vamos a analizar este sujeto? La prueba de que Blancanieves no había muerto es el sujeto, que adentro tiene una subordinada, así que es que Blancanieves no había muerto. El sujeto de esa subordinada es Blancanieves. No es un adverbio de negación y había muerto es el verbo, y el que es un subordinante. Fíjense que yo no estoy incluyendo la preposición. ¿Por qué? Porque es la prueba de esto. Yo reemplazo por una forma neutra, ¿sí? Y la subordinada es simplemente el término de la preposición. Entonces, ¿cómo se va a llamar o cómo voy a clasificar este segmento? Como una cláusula subordinada, sustantiva, función, término de sintagma preposicional. Y el encabezador es un subordinante. Por último, vamos a ver la última de las funciones que puede cumplir una cláusula subordinada sustantiva, que es la de ser predicativo. Si es predicativo, esto significa que va a ir con verbo copulativo, ¿sí? Por lo tanto, si tienen algunas dudas, pueden mirar el video 41. El rey era quien tomaba las decisiones en la corte. Yo tengo dos verbos conjugados. Tengo era y tengo tomaba. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el verbo principal? Como este trabajo lo venimos haciendo hace varios ejemplos, digo, bueno, tomaba tiene un encabezador adelante. Entonces el verbo principal tiene que ser era. Era es un verbo copulativo. Entonces era me va a pedir un sujeto y lo que me va a pedir es un predicativo obligatorio. El rey es el sujeto y quien tomaba las decisiones en la corte es el predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Ese predicativo subjetivo obligatorio tiene un verbo conjugado dentro. Si tiene un verbo conjugado dentro y un encabezador, tengo una subordinada que voy a tener que transcribir y analizar en forma independiente. La transcribo. Quien tomaba las decisiones en la corte. Ahí la analizo internamente. Tomaba es el verbo. ¿Quién? Remite al rey. Entonces yo lo puedo reemplazar para saber que era el rey, ¿sí? Porque es un predicativo subjetivo obligatorio en la principal. En este caso funciona como sujeto. Las decisiones funciona como objeto directo y en la corte es un circunstancial de lugar. ¿Cómo voy a clasificar esta cláusula? Como una cláusula subordinada, también sustantiva, y la función ya no va a ser ni sujeto, ni objeto directo, ni término de sintagma preposicional. Va a ser la función que cumple en la principal. En la principal cumple función de predicativo obligatorio, ¿sí? Y ese encabezador, ¿quién? Va a ser un relacionante. Como vemos en esta diapositiva, ¿sí? En el cuadrito de los encabezadores, ¿quién funciona como relacionante? Por eso, dentro de la cláusula cumple la función de sujeto. Vamos a ver una variante de la oración que vimos anteriormente. El rey era el que tomaba las decisiones en la corte. Es una variante, simplemente
cambiamos el quién por otro encabezador, el qué, ¿sí? Entonces, en la primera parte tengo un sujeto el rey, el verbo es era, y el que tomaba las decisiones en la corte es el predicativo subjetivo obligatorio. Como tengo tomaba y el que, ¿sí? El más que, voy a extraer la cláusula. El que tomaba las decisiones en la corte. Ese el que va a ser el sujeto, al igual que quién, y va a ser un relacionante. Y la cláusula se va a clasificar de la misma manera que la anterior. Es una cláusula subordinada, sustantiva, función, predicativa, con un encabezador que es relacionante. Es un encabezador que todavía no habíamos visto, ¿sí? Vamos a ver que yo como encabezador puedo tener el, la, lo, las, los, más que, ¿sí? Que funcionan como encabezadores relacionantes porque cumplen función. Para finalizar con esta clase de subordinadas, les cuento que Blancanieves puso en una historia de Instagram este texto, quizá haciendo referencia a nosotros. Quienes no me conocen piensan que soy la hija de la reina. Ella no es quien dice ser. Los que saben mi verdad son los que me ayudaron a vivir en el bosque. Otros insisten en que tengo que perdonarla. A ustedes les pregunto, ¿cuándo su mamá les dio una manzana envenenada? Blancanieves no tiene signo de interrogación de inicio en el celular. Sigan mirando videos de gramática y dejen de meterse en mi vida. Está muy enojada Blancanieves, pero bueno, nosotros vamos a dejar el enojo de lado y ustedes van a analizar cada una de las subordinadas que se encuentran en este texto. Les aseguro que hay un montón y que se van a divertir todo el fin de semana haciendo este análisis. Bueno, en breve daremos respuesta a cada uno de los interrogantes que surjan.